Por acompañarnos este día. Le damos la bienvenida a estos diálogos públicos por un México social al doctor José Sarucán Kermes en esta ocasión, que nos dictará una conferencia magistral. Hablaremos del tema cohesión social, ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Al contrario, gracias. Les platico quién es el doctor José Sarucán, para quienes no lo conocen bien todavía, que supongo que son en realidad muy pocos. Les platico un poco de su semblanza. El doctor José Sarucán Kermes realizó la licenciatura en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la máxima casa de estudios, donde obtuvo el título de biólogo. Realizó también una maestría en ciencias en el Colegio de Postgraduados en Chapingo y un doctorado en la Universidad de Gales, en la Gran Bretaña. Durante los últimos 32 años ha sido investigador, primero del Instituto de Biología de la misma universidad, del que también fue director entre 1979 y 1986. Fue ganador del Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias en 1980. El doctor José Sarucán obtuvo también el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Ciencias Físico, Matemáticas y Naturales 1990. También ha sido coordinador de investigación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos hablando de los años 1986-1988, y rector, por supuesto, de la máxima casa de estudios por dos periodos, de 1989 a 1997, y ha recibido 6 doctorados honoríficos de universidades de México y también de otros países. En el año 2000 fue nombrado comisionado para el desarrollo social y humano en el gabinete presidencial entrante, puesto al que renunció en febrero de 2002. El doctor José Sarucán es miembro del Colegio Nacional desde el 26 de julio de 1987. Su conferencia inaugural, Las dimensiones biológicas, el tiempo ecológico y el evolutivo, fue contestada entonces por el doctor Adolfo Martínez Palomo. Es miembro del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, es doctor honoris causa por la Universidad de Colima y también por la Universidad La Salle de aquí de la Ciudad de México. El doctor José Sarucán Kermes es vicepresidente de honor de la Asociación Mares de México, de la cual es presidente de honor el doctor Mario Molina, Premio Nobel de Química 1995. Estas y muchas otras actividades, y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy el doctor José Sarucán Kermes en el uso de la palabra. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer la gentil invitación del senador Barbosa, presidente del Senado, a estar aquí, y desde luego a los asistentes a esta mesa, que espero con los cuales podamos hacer algunos comentarios al final de la charla. Voy a presentar tengo una presentación hecha para esto, y que tiene que ver con la parte de sustentabilidad y cohesión social y manejo territorial. Siempre hemos estado hablando de la riqueza de la biodiversidad de México. Ahora todo el mundo, hasta algunos diputados, lo repiten con frecuencia, que México es un país megadiverso, que tenemos una gran diversidad, una gran riqueza de la biodiversidad, pero la pregunta finalmente es ¿a quién está beneficiando esa riqueza entre comillas? Porque realmente lo es, pero es una riqueza para todo el mundo, y eso realmente tiene lugar a hablar de riqueza, o estamos hablando metafóricamente de estas cosas. Y un poco mi conferencia es ver cómo esa riqueza puede ser real, puede beneficiar a la gente, pero hay muchas limitaciones para que eso ocurra. Una de las cuestiones que son verdaderamente importantes de conocer para quienes no están muy al tanto de esto, es que la mayor parte de esa riqueza, otra vez la pongo entre comillas todavía, está en manos de comunidades indígenas, rurales, ejidos en el país. Alrededor del 70% es propiedad social, y me parece que esto le da a México una posibilidad, y también tiene sus limitaciones, sobre el manejo de esto, sobre la valoración de esos recursos, sobre la posibilidad de realmente convertirlos en riqueza, no nada más metafórica, sino en riqueza real que beneficia directamente
a los dueños de esos recursos. Yo propongo que la gestión integrada del territorio realmente constituye una forma, un modelo en donde es posible juntar la conservación de esos recursos que son absolutamente vitales para la sobrevivencia de nuestra especie en el planeta y la sobrevivencia de la sociedad mexicana en nuestro territorio, y por otro lado el beneficio, la mejoría, el avance de desarrollo de las comunidades que son dueñas de esos recursos. En este momento tenemos una situación en la cual vamos a tener que encarar dos cuestiones muy importantes, son las que voy a tratar en el tiempo que he usado para esto. Por un lado es la protección y de esos recursos, la mejoría social de los grupos que los poseen, y por otro lado la agenda de la de la seguridad alimentaria futura, porque ambas están muy relacionadas. Y a mí me parece que el camino para poder conciliar estos dos elementos, para poderlos conducir hacia una sustentabilidad del desarrollo del país, está justamente en esa gestión integrada del territorio, una gestión que está basada en las características ecológicas de esos territorios, y que de la cual tenemos ejemplos, voy a hablar de ellos más adelante, en que se puede hacer esto adecuadamente. Hay limitaciones, ha habido una serie de obstáculos a que esto ocurre. En gran medida ha sido la incapacidad gubernamental para poder realmente conducir esta conjunción de la agenda ambiental, la agenda de la producción de alimentos y la agenda económica adecuadamente. Y no es nada más lo que propongo una cuestión retórica, es una cuestión perfectamente clara que la tenemos, está presente en México. En algunos casos México es un ejemplo mundial de cómo combinar estos elementos, y voy a referirme a ellos y bueno, hacer el punto de que realmente este es un punto en el que tenemos que como país ver con mucho cuidado y ponerle atención para poderlo desarrollar adecuadamente. Tenemos el problema de que la mayor parte de los recursos que tenemos, de los ecosistemas que tenemos, están fragmentados enormemente. No lo alcanzan ustedes a ver, las pantallas no permiten eso, pero en el mapa que está arriba de México hay un color gris verdoso que representaba la extensión de todas las selvas de México hace unos 200 años, y las pequeñas manchas de color más oscuro, verde, es lo que queda hoy. Es una reducción enorme, estamos con realmente apenas un 10% de las selvas que teníamos antes, de todos los tipos de selvas. Veracruz, por ejemplo, no tiene más del 2 o 3% de las selvas, de tal manera que cuando ustedes viajen por ahí y lo vean verde, no piensen en que todo está bien. Lo que están viendo son pastizales que tienen una producción pecuaria realmente bajísima, ¿no? Hemos perdido muchísimo, y no solamente lo hemos perdido, sino gran parte de lo que queda está enormemente fraccionado. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayor parte son extensiones de selva de quizá 2-3 kilómetros cuadrados y no más, y solamente 2 o 3 áreas tienen, y eso es lo que la gráfica de abajo enseña, tienen áreas realmente grandes de cientos o miles de kilómetros cuadrados, y no son más que 2 o 3 enormemente amenazados, como la selva lacandona, por ejemplo, como los Chimalapas, como Siancán, como Calakmul, y se acabó. Estos son los recursos en lo que se refiere a las selvas. Les puedo dar un panorama muy parecido en lo que se refiere a otros tipos de comunidades boscosas, no lo voy a hacer ahora, no es el momento para hacerlo. Entonces, eso lo hemos tenido enormemente fragmentado, pero también lo que hemos tenido muy fragmentado es la acción gubernamental para atender
estas cuestiones, fragmentada espacialmente, fragmentada en el sentido de que no hay una alineación de las políticas públicas para poder realmente tener al asunto ambiental como un elemento crucial para cada una de esas políticas públicas, porque finalmente las cuestiones ambientales, particularmente las que refieren a la conservación de nuestro capital natural, de los bosques, selvas, manglares de este país, no es responsabilidad de una sola secretaría, es responsabilidad de todas las acciones gubernamentales de este país. Hay varios problemas conceptuales que yo creo que han pesado como ruedas de molino en una persona que está en el agua y que la mantiene sin poder flotar. La primera es que México no es un país agrícola, es decir, la concepción errónea es que México es un país agrícola. Lo que estoy diciendo es que México no es un país agrícola. Si podemos usar la palabra de vocación, la vocación de este país es más bien la del manejo de sus recursos naturales, de sus bosques, de sus selvas, de sus comunidades, de sus ecosistemas naturales, porque los terrenos aptos para una agricultura que podría ser como la que se pretende tener en todas partes en México, de valor económico muy alto, internacionalmente competitiva, etcétera, etcétera, es realmente muy reducida, está agotada ya, se hace en una parte del país, pero es una fracción realmente muy pequeña del territorio mexicano. Todo lo demás es realmente un área que debería ser susceptible al manejo de las comunidades como ecosistemas, de los cuales se pueden obtener muchos beneficios. Algunos concretos bien definidos, económicos, otros que tienen que ver con el bienestar de todo el país, como es la de los servicios ecosistémicos. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues la captura del agua de lluvia, para poder tener agua potable de manera permanente, confiable, regular, y no tener las avalanchas y las avenidas que tenemos cuando los bosques están deforestados, con la pérdida de los suelos además, y con daños humanos, físicos, gigantescos. Estos son algunos de los servicios que esos ecosistemas nos proveen. No los puede uno calificar hasta que uno ve los daños que se generan cuando perdemos esos ecosistemas. El otro es que hay una enorme desconexión entre una sociedad crecientemente urbana y la naturaleza de la cual dependemos. Una proporción muy alta de mexicanos y mexicanas han nacido por generaciones en las ciudades y han perdido contacto realmente con lo que pasa en el campo. Y lo que pasa en el campo es lo que sostiene al país. No nos damos cuenta, pensamos que son las fábricas, que son las industrias, que son las empresas, y estamos muy equivocados. Lo que realmente sostiene este país es la naturaleza, son los sistemas ecológicos que están en el campo y que los afectamos con el tipo de demandas que hacemos en las zonas urbanas, donde realmente se consumen los mayores recursos, la mayor energía, etcétera. Entonces aquí tenemos otro problema que es, digamos, de fondo ancestral, que tenemos que reconocer, que tenemos que hacer algo para mejorar. El otro punto es que nunca en México se ha incluido al capital natural ni a esos servicios ambientales como a los que me referí como elementos que componen la visión de largo plazo del desarrollo de México. No tienen valor. Hasta ahora que nos estamos dando cuenta que, caray, sí, quitar los bosques en las montañas nos pone problemas, perdemos carreteras, perdemos presas, perdemos poblaciones, perdemos vidas humanas. Sí hay un costo. O la reducción de la capacidad de absorción de CO2 de la atmósfera, que por otro lado estamos bombeando en cantidades fenomenales con el consumo de combustibles fósiles, pues ya no lo podemos reducir como se podría haber reducido de otra manera. También tiene un costo, ya le estamos dando ciertos valores a la captura del carbón en las comunidades y en los ecosistemas naturales. Los polinizadores que están en los sistemas naturales son responsables de alrededor del 30 o 40% del rendimiento de los cultivos. Eso tiene valor y sin embargo tampoco nos estamos dando cuenta. Es decir, no estamos incluyendo al capital natural
como podríamos incluir al capital financiero económico para una empresa de desarrollo, por ejemplo. Y tenemos que hacerlo. Es algo que muchos países están volteando ya la cara para allá y viendo que realmente no hay manera de hacer cuentas nacionales si uno no incluye en esas cuentas nacionales la pérdida, el deterioro de esa parte de capital. Todos ven a ver si las reservas internacionales están iguales o se han perdido, o si ha habido devaluación, o si ha habido una pérdida de la modernidad de las empresas y de la infraestructura. Eso tiene un valor, tiene un costo en el desarrollo. Bueno, esta parte del capital natural apenas estamos empezando a entenderla y a valorarla, y es algo que tenemos que aprender y tenemos mecanismos para hacerlo. No es una cuestión en la que tengamos necesidad de ayuda extraterrestre para que realmente podamos hacerlo. Les voy a dar una explicación de qué es lo que significa esto. Cuando modificamos un ecosistema natural para recibir un bien, y ese bien, por ejemplo, puede ser sembrar un cultivo, ¿no?, tener alimentos, o puede ser, como en el caso que está ilustrado ahí, tener madera para venderla, como con la industria forestal. Lo que hacemos es que ganamos un bien, pero perdemos unos servicios. Y esa transacción, ese balance entre lo que gano por la transformación y lo que pierdo por la misma transformación, no lo estamos haciendo. Y les voy a dar un ejemplo y una ilustración muy clara de cosas que pasan en este sentido. No sé si van a poder ver por la forma como esto está puesto ahí, pero les voy a dar la ilustración de la modificación de un manglar a una granja camaronera, cosa que está ocurriendo con mucha frecuencia, no solo en México, sino en muchas partes. Y esto es un análisis real, no son sueños, es un estudio hecho sobre casos concretos de esa modificación. Ahí está una gráfica, en el eje vertical tienen el valor en dólares por hectárea del manglar que está abajo, al lado izquierdo, y de la granja camaronera que está a la derecha. Y les voy a ir dando los valores que están calculados para diferentes cosas. El primero es que, por ejemplo, si usamos al manglar como pues una fuente de madera y de algunos otros productos, porque la madera de mangle se usa mucho como carbón en muchos lugares, pues estamos hablando de una suma muy pequeñita, unos $80, mientras que si pongo camarones, convierto eso en una granja camaronera, el valor por hectárea, bueno, se va realmente 100 veces arriba del valor. Puesto así, yo sería muy tonto en no convertir el manglar en una granja camaronera. Pero esta es la visión corta, rápida, de beneficio inmediato privado, porque generalmente quienes hacen eso son empresas privadas, que no toman en cuenta otros valores de más largo plazo y de valor social. Si ahí está la comparación de las dos. Si por otro lado empiezo a poner algunas otras valoraciones, como por ejemplo que los manglares son como los viveros de toda la pesca costera de todos los países, no nada más de México, y de muchas especies comerciales, de repente, bueno, pues esto ya no sube, ya tiene un valor mayor que está ahí expresado, ¿no?, a más de ciento y pico de dólares por hectárea. Pero además, si veo otros valores, y en este caso puede ser el resguardo, la protección costera que los manglares hacen, el valor se va a miles de dólares por hectárea, a decenas de miles de dólares. Y alguien dirá, no, a ver, ¿cómo pueden ustedes calcular eso? No me cuenten, uno puede ver unos cuantos peces hay, se convierte en un valor económico, es fácil de hacer, pero esta cuestión de la protección costera, ahorita les enseño un ejemplo, nada más déjenme acabar de explicarles aquí.
Si por el otro lado empiezo a ver los costos ocultos de la granja camaronera y veo que una buena parte de eso es posible hacer las ganancias porque hay subsidios muy grandes en una serie de insumos que son requeridos para producir el camarón, y le quito los daños, la cuestión de restauración por la contaminación que hay por hormonas, antibióticos, etcétera, que se tienen que usar para producir camarones en grandes cantidades en un pedazo muy pequeño, porque de otra manera una infección los mata a todos. Y si luego el precio del camarón se cae porque bueno, la Organización Mundial de la Salud dijo que los camarones son muy malos porque producen mucho colesterol o alguna cosa de este tipo, el costo de restauración de esa zona es altísimo. Y entonces resulta que el valor social del manglar es infinitamente más alto que el valor privado de la conversión a algo como una granja camaronera. Y lo que ha pasado siempre aquí en México y en todas partes es que la economía que tenemos o los sistemas económicos que tenemos siempre ha privilegiado el beneficio privado al beneficio social. Ha puesto por encima siempre las ventajas privadas sobre las ventajas sociales, y esto es algo que yo creo que tenemos que cambiar aquí y en todas partes. Aquí está el ejemplo, no lo van a poder ver más que si están muy cerca de las pantallas, el hecho de que esto es en el estado de Campeche, es la zona de Astata en Campeche. Nosotros en Conavio estamos haciendo un monitoreo de los manglares de México, es el monitoreo más detallado y más completo que hay sobre manglares en el mundo, obviamente solamente para México, y no voy a entrar en detalle, pero créanme que no hay forma de monitorear de manera más precisa manglares como se está haciendo con el trabajo de Conavio. En los 70s, fines de los 70s, esa flecha amarilla que ven marcaría el lugar donde estaban los manglares en los 70s, se cortaron esos manglares. En el 2005 hicimos la primera valoración con imágenes satélites, el otro está hecho con imágenes aéreas, de fotos aéreas, y entonces ya habíamos perdido ahí, y se ve la distancia, cientos de metros de costa por la ausencia del manglar, y volvimos a hacer uno en el 2010 y habíamos perdido otra cantidad por la destrucción de los manglares, y finalmente vamos a hacer otra el próximo año, porque cada 5 años estamos haciendo las valoraciones. En total se han perdido 2000 hectáreas nada más en ese pedacito de la costa de Campeche, de territorio mexicano al mar. ¿A cuánto la hectárea? Entonces van a ver que esa columna que se ve exagerada, que ponía yo como un servicio ecosistémico de los manglares, no es tan exagerada y que puede ser aún más alta de lo que está puesta ahí. Este balance, esta valoración de lo que gano y lo que pierdo es algo que no se ha hecho para nada, sigue sin hacerse en el país, y que creo que es una de las cuestiones que le quita el valor enorme de esa riqueza, que la riqueza no es si tengo 4 mariposas más o 5 orquídeas menos, la cuestión es si tengo un ecosistema que me está dando este tipo de servicios, un ecosistema en estado saludable, estable, que puede rendirme estos servicios, no nada más a los dueños de los sistemas ahí, sino a todo el país. Los beneficios de esa gestión comunitaria de recursos naturales son muchos, la mayor parte de ellos tienen que ver con lo que llamaríamos gobernanza, como está puesto ahí, pero hay una cuestión, y es que en muchos lugares tenemos comparaciones de que cuando están bien manejados estos recursos por las comunidades, donde hay gobernanza en las comunidades y se hace con el conocimiento tradicional de cómo hacerlo y con la justicia social de la repartición de los beneficios, el manejo, la conservación de esas áreas manejadas por las comunidades es muy comparable con el que ocurre en las áreas naturales protegidas.
Entonces estamos teniendo una situación de protección y de conservación de las características de los ecosistemas que nos dan los servicios, muy parecido a lo que ocurre con las áreas naturales protegidas. Y esto no es para decir que no hayan áreas naturales protegidas, lo que estoy diciendo aquí es que el uso de esos sistemas permite una conservación de la diversidad biológica, en el sentido de las funciones de los ecosistemas, que realmente es muy comparable a un lugar en el que no está permitido modificar a los sistemas, ¿no? Esto es muy importante. Pero además tenemos ventajas que abonan a la gobernanza, como es mayor cohesión social, y estamos hablando de cohesión social, mayor justicia y trabajo conjunto de las gentes, responsabilidad social de los miembros de la comunidad hacia los demás, etcétera, que realmente existe. Esto no es teoría sociológica, es realidad concreta de lo que está pasando en los lugares donde esto funciona adecuadamente. Pero lo más importante es que combinamos la conservación de ese capital natural y el beneficio y la mejoría económica y social de la gente que es dueña de estos sistemas. Hay formas de… no sé qué pasó, ahí se fue, pero perdón, bueno, voy a saltar aquí, no tiene caso. Pero para que logremos hacer esto necesitamos varios elementos que también existen y que están funcionando, que tienen que ver con una buena información del lugar. Tenemos que conocer los sitios, no podemos llegar pues aquí se ven muchos árboles, no sé qué son, pero se ve bien el bosque, ¿no? Tenemos que conocerlo y tenemos maneras de hacerlo, y para que esa información sea útil a saber cómo manejar esas comunidades, tenemos que tener una serie de elementos que ayuden a la capacitación de las gentes, que les den información, que les den formas de organización, etcétera. Tenemos que tener una forma de llevar innovación de formas de manejo, y también tenemos elementos para esto. Y finalmente tenemos que evaluar. A ver, hicimos esto por 5 años, estábamos en el punto cero hace 5 años, ahora ¿dónde estamos? ¿Qué hemos mejorado? ¿Se ha conservado más el bosque? ¿La gente está en mejores condiciones? Porque de otra manera estamos yendo a lo ciego. Y todo esto se está haciendo con trabajos de CONABIO, de la Comisión Nacional de Biodiversidad, que no se dijo, pero yo me honro en dirigir ahora, y que es el arma que tiene este país más importante para generar información, para poder hacer estas cosas adecuadamente. CONABIO lo que hace es solamente, y digo solamente un poco irónicamente, generar inteligencia, generar información para cómo manejar estas cosas en el país. No tiene ninguna capacidad regulatoria, normativa, ni de ningún tipo. Lo que hace es proveerle a México. Esto es una comisión intersecretarial y está inmersa en el gobierno mexicano para producir este tipo de información. Pero esto es una realidad, se está haciendo el corredor biológico mesoamericano y en algunas otras áreas, de lo cual me voy a referir muy brevemente hacia el final. ¿Qué nos impide que estas cosas funcionen? Bueno, primero es que sigue habiendo, a pesar de todas las cuestiones de regulación agraria, conflictos de tenencia de la tierra, problemas que impiden que la gente realmente sepa si esto es su terreno o no, que le impide que por lo tanto pueda obtener recursos de apoyo y demás. La microfragmentación de muchos de estos territorios que hacen las cosas ciertamente más difíciles, una gran cantidad de, yo lo puse ahí, aprovechamiento entre comillas, no son aprovechamientos, son explotaciones ilegales de los recursos, que puede ser desde madera hasta especies en peligro de extinción que se comercializan en el mercado ilegal del mundo, toda una serie de… quizá el problema más importante es la sectorialización de las políticas públicas, es decir, cada secretaría, cada área funciona por su cuenta sin ninguna transversalidad
en la cual el elemento ambiental sea realmente una parte central de lo que están haciendo, y que debiera ser el caso. No lo hemos logrado, no nada más en México, en muchos lados, pero no me importa mucho qué pasa en otros lados, me importa qué pasa en este país, y no lo hemos logrado adecuadamente. No hay formas de contener a los jóvenes en las zonas, no hay incentivos para que haya un relevo real, generacional. Muchos están yendo, se han ido, porque no ven opciones, y no ven opciones porque no hay valoración del capital natural. Es un ciclo verdaderamente perverso el que tenemos, porque estamos perdiendo capital humano para poder funcionar con el capital natural de nuestro país, pero además un capital humano que puede estar perfectamente adaptado, conocido, entrenado, sensibilizado a la conveniencia, a la importancia del manejo de esos recursos naturales del país, ¿no? Y bueno, en otros casos también el hecho que la manipulación política por décadas de los grupos rurales, por razones que no creo que tengo que entrar en detalle ahora, por toda una serie de corrupciones, manipulaciones, etcétera, la gobernanza de muchas de estas comunidades se ha perdido, y esa gobernanza es crucial para que realmente estas cosas funcionen bien, porque si no, no hay cohesión social y no hay sentido común de las cosas, no hay un sentimiento de distribución de responsabilidades y distribución de beneficios adecuado. Ahí tenemos un problema realmente que se ha creado en el país a lo largo de décadas por manipulaciones políticas, fundamentalmente de cacicazgos, de cuestiones de este tipo que no son fáciles de arreglar. Déjenme dar un pequeño brinco, y aquí es donde voy a unir la parte del manejo de esos recursos naturales, de esos ecosistemas con la otra, el otro beneficio que podemos recibir de la diversidad biológica, que es la alimentación. Pero resulta que sería importante que nos demos cuenta que de lo que nos alimentamos es de biodiversidad, no de una bolsa de naranjas comprada en el súper, sino que esas naranjas se produjeron de cierta manera en el campo y que tuvieron un proceso de producción, que todo lo que nos vestimos básicamente y de lo que nos alimentamos es diversidad biológica, y que la mayor parte de esa diversidad biológica ha sido creada, no existía naturalmente, ha sido creada por los grupos sociales, por los grupos étnicos hace miles de años. No existía el maíz como lo conocemos ahora, y les voy a hablar de él brevemente. No existía en la naturaleza, es una creación, es una producción. Lo mismo el trigo, lo mismo la cebada, lo mismo los jitomates, todo lo que ustedes quieran, ha sido biodiversidad modificada, manipulada para beneficio de los diferentes grupos sociales que han vivido en este planeta. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para alimentar a la población de mediados de siglo de México o del mundo? Va a marcar qué tantos ecosistemas naturales más vamos a poder mantener, y consecuentemente qué tanto de nuestros servicios ecosistémicos vamos a poder conservar. No hay otra forma de pensar estas cosas. No estamos discutiendo ese tema en México para nada, y creo que es absolutamente esencial, tan esencial como la energía, porque esta es la energía que nos comemos, la otra es la energía que usamos para tener corriente eléctrica y poder movernos en autos. Esta de la que estoy hablando es la energía que nosotros, ni modo que nos vayamos a una gasolinera, nos metamos una manguera y tomemos unos cuantos tragos de gasolina pues para ver si podemos tener la energía para el día, no, esa viene de la diversidad biológica, y de una diversidad biológica creada por nosotros, por la humanidad. Acaba de sacar la FAO un reporte este año sobre
la producción familiar, sobre los núcleos de producción agrícola familiar. Realmente se lo recomiendo que lo busquen y lo vean. Y lo que está diciendo es que esta forma de producción agrícola, es decir, de esa biodiversidad de la que nos alimentamos, es fundamentalmente producida por núcleos familiares. 80% de la producción agrícola que se consume en el mundo está producida por núcleos familiares en áreas de 2 o menos hectáreas por núcleo familiar. Es esa agricultura pequeña que desdeñamos, que desechamos, que se ridiculiza, la que produce el 80% de la alimentación del mundo. Y esa es la que está en las áreas rurales. Y esa es la que tenemos que atender si queremos realmente poder tener un grado no solo de seguridad alimentaria, sino de soberanía alimentaria. Son dos cosas distintas. Y la soberanía alimentaria se consigue cuando la rectoría del Estado realmente asegura que podemos tener control sobre lo que producimos y tener control sobre la accesibilidad libre a esos elementos de agricultura. En este momento no lo tenemos. Y lo que pasa también, y con esto prácticamente me acerco al final de este punto, es que en esos cultivos que tenemos y que utilizamos, ustedes saben o debieran saber que maíz no es una sola cosa, maíz es un montón de cosas y ahorita lo van a ver. Y los jitomates pues hay muchos tipos y todas las frutas hay una enorme cantidad y etcétera. Bueno, esa diversidad genética que hay ahí y no es nada más entre una variedad y otra, sino dentro de cada variedad, es el producto de miles de años de selección bajo domesticación por grupos étnicos en todo el mundo. En el caso de México, particularmente por todos los grupos étnicos que tenemos. México, aparte de ser un país megadiverso, que es con lo que empecé hablando, es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas del mundo. Hay 4 o 5, México es uno de ellos. Y esta domesticación de las plantas ha sido dable justamente por la interacción de todos los grupos nativos de México con los recursos que tenían. Por eso tenemos cientos de especies domesticadas, utilizadas, muchas de ellas mundialmente. El maíz es el cultivo más importante en el mundo en este momento, ¿no? Bueno, entonces hay una enorme diversidad genética producto de este proceso de selección bajo domesticación, pero además todas estas plantas tienen parientes silvestres, es decir, tienen familiares que no viven en la misma casa, pero que están muy relacionados, que son plantas con las cuales se cruzan y comparten diversidad genética. Por ejemplo, el teocintle con el maíz. Teocintle en la actualidad sigue siendo una especie silvestre que aporta genes a los cultivos de maíz, crece con los cultivos de maíz. Y como ese, montones de casos. Bueno, estas especies no solamente tienen miles de años de evolución en sus genes, tienen millones de años de evolución, porque es la evolución orgánica natural que han tenido. Ahí tenemos un reservorio absolutamente incomparable de diversidad genética que deberíamos aprovechar adecuadamente y que lo estamos aprovechando de manera enormemente limitada. Así como seguramente han oído ustedes que usamos de nuestro cerebro, usamos solamente un cachito de las neuronas. Bueno, no sé qué podemos hacer para usar más, a mí me encantaría, pero lo que sí sé es que podemos usar mucho más de esa diversidad genética que tenemos disponible en la diversidad biológica del mundo. Y eso es uno de los puntos que me parece que deberíamos poner una enorme atención
si queremos encarar esta paradoja aparente de cómo hago para tener más alimentos sin derruir más los ecosistemas naturales que tenemos, ¿no? Y conservarlos. Aquí hay otra vez no lo pueden ver bien, lo lamento mucho. Si les preguntara a ustedes que están aquí ahorita y al público que nos está viendo, ¿cuántas variedades de maíz piensan que ahorita, hoy, se están cultivando en México y que han visto o que conocen? Les aseguro que difícilmente pasarán de 4 o 5. Son 60 variedades nativas de maíz se están cultivando hoy en todo el país, pese a todas las cosas que hay acerca de la agricultura en México. Cuando digo pese a eso es al desprestigio a esta agricultura pequeña, que pues no, ni pintan el Producto Interno Bruto. No, pero es que ellos no comen Producto Interno Bruto, ellos comen lo que siembran. Y aquí es algo que no hemos podido entender adecuadamente, que lo que tenemos que hacer es proteger eso. No queremos convertir a todo México en agricultura tradicional, sería un error, pero podemos aprovechar ese tipo de conocimiento para realmente asegurar que esa gente no se muere de hambre, como en algunos casos lo está haciendo, y por otro lado tener un elemento de beneficio y de mejoría social de las personas. Bueno, no están los teosintes ahí, pero los teosintes son parte de esa serie de plantas que están ahí. No existe una tecnología en este momento en el mundo sea capaz de reproducir y sustituir esa diversidad biológica. No la tenemos, ni la ingeniería genética, ni soñando la puede ser. Y lo que sí les puedo decir es que aquí tenemos una forma de empezar a combinar seguridad alimentaria, protección de nuestros ecosistemas naturales y beneficio económico y social, y sacar de la marginación social al 20% más pobre de este país de manera nuestra, con nuestras propias ideas, con nuestros propios conocimientos, con nuestro propio capital humano en las universidades, en la academia, pero con una visión de Estado de que hay que apoyar estas cosas de una manera muy diferente a lo que lo hemos hecho ahora. Déjenme darles, con esto voy a terminar, voy a ir muy rápido, ejemplos de lo que la gestión comunitaria, ejemplos exitosos, tengo sed, puede lograr en México. Este es un libro que hemos traído aquí para los senadores, que Conavio publicó cuando las celebraciones del bicentenario y el centenario nos pidieron que podíamos sacar, que hablara de los logros en el área ambiental, y lo que quisimos decir es, bueno, los logros del área ambiental los han hecho fundamentalmente gente en el campo, y sacamos este libro. Hay 100 casos narrados por quienes lo hicieron, está ahí. Es el sitio por los que tengan interés de entrar y que nos estén viendo por la televisión, en donde pueden bajar la información, y ahí les van algunos ejemplos rápidos. El primero de ellos, porque me parece particularmente interesante y no es el único, es el manejo forestal comunitario con certificación internacional del manejo de los bosques. Si tenemos muchos casos, no uno, muchos casos en que las comunidades dueñas de los bosques están manejando de manera certificada internacional, sustentablemente quiere decir eso, sus bosques, y además están llevando a niveles de producción que les permite estar en el mercado internacional. Estoy seguro que no sabían eso. Cuando pregunto cuál es el país con el mayor número de manejos forestales comunitarios certificados del mundo, todo el mundo empieza a hablar de Finlandia, no, Suecia, no, Canadá. Nadie menciona a México, y México es el número 1 en ese sentido. ¿Por qué no podemos repetir esos casos? No se puede hacer en todos lados, no todas las comunidades están preparadas para ello, pero hay muchas que sí.
¿Por qué no lo podemos hacer? Ahí está nada más Oaxaca, el número de organizaciones comunitarias que están trabajando en esto. Uno de los ejemplos muy claros es Islán de Juárez, que tiene desde el manejo certificado hasta la producción de muebles, que están yendo a IKEA y a una serie de otros lugares. Ya tienen una cooperativa, están diseñando muebles. Realmente, ¿por qué tiene que ser oceanografía la única modelo que tenemos de empresa en este país, que no es precisamente exitosa? ¿Por qué no pueden ser las empresas generadas por los dueños de este capital que realmente pueden sacar estas cosas y que además, apoyándolos, hacemos un cambio fundamental en estas comunidades rurales? Las convertimos de áreas marginadas, de sociedades marginadas y acostumbradas a pedir, en empresarios. Y eso es un cambio psicológico profundísimo que se puede lograr. Otra vez, yo casi oigo en mi mente, sí, pero no todos se pueden. No todos se pueden hacer. Pero tampoco las demás empresas, y mencioné un caso específico, son exitosas, ¿no? Hay fracasos, sí hay fracasos, y algunos gordos y grandes. Mexicana es otro. Porque esos no pasa nada si ocurre, y cuando una pequeña empresa de estas falla, inmediatamente se saca como un ejemplo. Ya ven cómo no se puede hacer. Tenemos que cambiar realmente, seriamente, en esa manera de pensar las cosas. Aquí hay otro ejemplo, los que les enseñé son de Oaxaca, es en Quintana Roo, en Sobek, donde están generando también gente. Y la gente que está en esas fábricas son los ejidatarios, son los comuneros los que están trabajando. Ese es su empleo, es su aportación a la empresa comunitaria o ejidal, o como se llame, ¿no? La otra forma de manejo que se instituyó cuando Semarnat era Semarnap con P, fueron las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre. ¿Qué son estas? Bueno, es cuando una comunidad o varias se unen, dicen vamos a cuidar nuestros recursos, los vamos a manejar de forma tal que un elemento de esa comunidad lo podamos usar como un negocio, como un bien común, como un bien económico, y en muchos casos es cacería, cinegético. La mayor parte de las sumas, como lo verán muy rápidamente, son de tipo cinegético, pero no es lo único. Se prestan para una enorme cantidad de cosas, desde la cuestión cinegética hasta ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Es una gama muy amplia de producciones, de productos forestales no maderables, la misma madera, etcétera. Aquí está la raya grande de abajo, les habla de la cantidad de humas cinegéticas que hay. La mayor parte están en el norte, en la mitad norte del país, pero empieza a haber cada vez más y más de estas en la parte sur del país. Aquí está un ejemplo, el borrego cimarrón. Antes de que en Semarnap se transfiriera la propiedad de esos derechos de cacería a las comunidades, lo recibía una dirección forestal y de caza, o no sé, algo así, en algún lugar en la Secretaría de Agricultura. Ahí les daban la licencia de cacería a los que iban a cazar, llegaban al ejido o al lugar donde era con sus camionetas, los dueños del ejido los veían pasar, los ejidatarios los veían pasar, regresaban con un borrego cimarrón, compraban 4 Coca-Colas o 2 cervezas y se iban, y esa era la ganancia de los ejidatarios. Ahora esos permisos están manejados por las comunidades, y en el caso del borrego cimarrón, una licencia para un borrego cimarrón se remata en $250,000. Estamos hablando de millones de dólares al año de manejo que se queda en las comunidades y que se usa para fines sociales, que se usa para mejorar los caminos, para tener mejores escuelas, para tener clínicas en los sitios, hechos por las comunidades. El caso del oso es algo interesante porque
que aquí incluye a ganaderos, por ejemplo, ¿no? La manera de cómo manejan sus pastizales de manera rotativa, de tal forma que pueda haber osos negros en esta parte del norte, en Nuevo León y Coahuila y demás, la Sierra del Burro, permite la presencia de osos que a su vez permite el manejo de ecoturismo en las zonas y que es un ingreso para las comunidades y para las gentes que manejan esto, parte ganaderos, parte comunidades. El mismo el caso del pavo celado, es una especie cinegética que se está aprovechando en Campeche. Han subido las poblaciones, ahí dice de 8 a 120 individuos, ahora la gente puede ir a cazar pavos, el dinero de la cacería se queda para los comuneros o ejidatarios, y tenemos maneras, ellos protegen, tienen que proteger la selva para que puedan estar los pavos ahí, porque estos no están en granjas y como si fueran gallinas, tienen que vivir en la naturaleza. Es otro ejemplo más. Uno muy importante es las cooperativas de producción de langosta en Baja California y también en la península de Yucatán, que están certificadas. El sello de a la izquierda que ven es un sello internacional de certificación de que se están cosechando las langostas de manera sustentable, que las poblaciones se mantienen estables o están creciendo, y estas cosas adquieren un valor mucho más alto, particularmente si van a Estados Unidos, y ahora ya van a ver que en muchas pescaderías, en muchos lugares que venden mariscos, tienen solamente especies que están manejadas sustentablemente. Esto tiene un valor muy importante que no es posible de lograr de otra manera. La restauración ecológica, esto es algo que aparentemente no tiene un valor inmediato como los productos que hemos visto antes, pero que ocurrió después de los grandes incendios de 1998. Unas comunidades dijeron: no, vamos a hacer un trabajo de restauración, restauraron sus bosques, tienen ahora un recurso que se perdió completamente por los incendios y que les permite tener vida, venden la madera, venden toda una serie de otros productos forestales no maderables. Hay muchísimos ejemplos de esto, hay 100 ejemplos. Aquí está el libro para los que tengan interés. Yo quisiera que lo vieran los senadores, porque me encantaría que ellos vean estos ejemplos. Quienes no están en la Cámara de Senadores, que son la mayoría del público que está aquí, les podemos tomar su nombre y enviarles la información o darles el sitio web donde pueden bajar esta información. Lean ese libro, es una de las cosas que particularmente a estas alturas de las cosas en el país, es una de las cosas agradables de leer, saber que las cosas se pueden hacer bien en México, ¿no? Voy a referirme muy rápidamente a los corredores biológicos, que es donde hemos puesto todo este esfuerzo de información, capacitación, valoración de los innovación y valoración de los trabajos. El corredor biológico mesoamericano está manejado por Conavio en esas zonas que apenas alcanzan ustedes a ver. La idea es cómo manejar propiedades comunales o ejidales que están entre las áreas naturales protegidas para producir corredores en donde muchas de las especies que requieren ámbitos muy grandes, el jaguar por ejemplo, puedan moverse sin problemas. Pero la idea es que lo manejen de tal manera que conserven, pero al mismo tiempo tengan ingresos económicos. Estamos trabajando como con 600 comunidades, esto no es una cosa que hemos hecho con una o dos comunidades, 600 comunidades en la península de Yucatán, los 3 estados, Chiapas, Oaxaca y Tabasco. Y la receptividad que hay a esto es enorme cuando no llegamos con programas políticos ni con programas de desarrollo gubernamentales, sino con información y con la modestia de trabajar con ellos y trabajar conjuntamente con ellos. Y esto hace una gran diferencia en la manera como podemos interactuar. Esta es era una gráfica para enseñar, no se puede otra vez. Yo pensé que íbamos a tener otra manera de enseñar estas cosas, de las áreas donde está el corredor biológico y la coincidencia con las zonas de mayor calidad de biodiversidad.
algunos de los productos con los que estamos trabajando en cadenas productivas. Ya hemos logrado que haya formas sustentables de manejo. Ahora lo que queremos es llevar esto a una comercialización que realmente les dé a ellos un valor económico muy alto, ¿no? Hay 7 productos, no voy a meter en detalle, pero lo que quiero decir es que sí hay manera de llegar y mejorar estas cosas con las comunidades y producir esa cohesión social que realmente queremos. Lo que quisiéramos llegar a hacer, y esto que está ahí no es la realidad, pero es un tipo de cosas que queremos presentar, es que con el manejo adecuado del territorio, con el manejo ecológico del territorio, podamos empezar a tener formas de manejo que nos protejan áreas críticas del paisaje, como son las partes altas de las montañas, las cuencas de los ríos que bajan y una serie de otras cosas, para poder realmente con una ganadería sustentablemente manejada, con una agricultura productiva y bien manejada, con un manejo de los ecosistemas, poderlo hacer. Hay los ejemplos, hay mucho por hacer, estamos aprendiendo enormemente. Lo que quiero decir con esto es que es dable hacerlo. Lo que necesitamos es realmente tener una convergencia de todos los programas sectoriales para que realmente incidan, no unos dando alicientes para la deforestación y otros tratando de mantener los bosques en su lugar, ¿no? Algunas reflexiones. Necesitamos, lo que ocurre en el campo es una decisión local. La conservación o la no conservación de los ecosistemas son decisiones locales. Tenemos que entender los sitios locales, no solamente ecológicamente, sino socialmente, y combinar ambos para poder trabajar con ellos adecuadamente. Tenemos que convencernos que los actores locales, los dueños, son centrales para trabajar con ellos, y nos guste o no nos guste, y nos debe gustar, tenemos que trabajar con ellos, tenemos que aprender de ellos, tenemos que asociarnos con ellos para hacer estas cosas y hacerlo con modestia, con inteligencia y también con activismo, pues, para poder convencerlos de que lo podemos hacer. Se puede hacer. Lo que estoy diciendo son cosas que han ocurrido, no es nada más mi wishful thinking, como se dice en inglés. Tenemos que romper estos obstáculos que hemos tenido. Tenemos que tener fomento a las actividades productivas que no han sido consideradas en estas transacciones a las que me referí antes. Existen todavía subsidios perversos que están dando esto. Acuérdense que tuvimos una época de la Comisión Nacional de Desmontes en este país. Los más jóvenes no se acuerdan, pero había un programa gubernamental que pagaba por deforestar, ¿sí? No voy a decir en qué periodo, pero existió 6 años. Y también tenemos otros subsidios, el subsidiar el diésel para los marineros, para los pescadores, para que puedan ir más lejos, más tiempo y demás. Lo único que redunda es en una sobreexplotación de las pesquerías, en vez de tener realmente información que nos permita manejarlas adecuadamente y parar esos subsidios. Capacitación técnica de las gentes, de las organizaciones, y también gestión y vigilancia adecuadas que no tenemos porque no se dan los recursos adecuados para ello. Estamos en una condición muy adecuada todavía. Yo creo que lo que deberíamos evitar es ese salto mortal, de salir de… Hemos perdido mucho, pero tenemos suficiente, con lo cual podemos recuperar nuestro capital natural, darle medios de sobrevivencia al 20% más pobre de esta sociedad, beneficiar a los 100 y pico de millones de mexicanos que habrá para mediados del siglo, y darle al país realmente una viabilidad, seguridad que de otra manera no tendría. Gracias. Muchas gracias, le agradecemos su conferencia magistral al doctor José Sarucán Kermes.
y solamente recuperaría una de las frases que usted mencionaba, doctor: las cosas sí se pueden hacer bien en México, y eso es a lo que apostamos todos, y por supuesto no a este salto mortal. Muchas gracias, doctor. Y nos acompaña en la mesa el senador Benjamín Robles Montoya, presidente de la Comisión Especial Sur-Sureste. Bienvenido, senador. Adelante, le comparto el micrófono. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Estoy aquí, doctor, para, mucho gusto, en nombre del Senado de la República, extenderle a usted una vez más la bienvenida y por supuesto nuestro agradecimiento por participar en estos diálogos por un México social, que sin duda por la coyuntura que hoy enfrentamos debiese ser así como el llamado: esta es la ruta para poder salvar los graves conflictos que tenemos en el país, porque se ha escuchado a través del canal del Congreso, los que estamos aquí, a un mexicano internacionalmente reconocido por su capacidad y por la especialidad que tiene en la materia. Yo, un poco abusando de la oportunidad que me han dado para que en nombre de la mesa directiva de este Senado de la República le dé a usted la bienvenida, aprovecho para hacerle una invitación. Yo soy senador por Oaxaca y mucho me gustaría que estos temas también se pudiesen ventilar en nuestro estado. Sí, Oaxaca, México, se caracteriza por su riqueza, por su biodiversidad, y a pesar de que México ha suscrito incontables tratados, convenios para salvar esta riqueza, pues pareciera que de repente se nos olvida, porque usted nos ilustra con esta última lámina pues lo que podríamos estar enfrentando si no tomamos cartas en el asunto. Y por eso vale la pena escuchar a gente de la talla de usted, de sus conocimientos. Hoy, ante lo que usted nos plantea, sabemos por qué gente como usted estuvo al frente de nuestra máxima casa de estudios por su capacidad académica, intelectual, y bueno, pues muy reconocidos. Ojalá nos ayude usted a que en estos diálogos públicos por un México social no terminen con esta serie de días de trabajos que tenemos en el Senado. Ojalá podamos continuar lo que es lo que yo he propuesto como presidente de la Comisión Sur-Sureste, también en las entidades del país. Y le abrimos las puertas de Oaxaca, y estoy seguro que mis compañeras y compañeros senadores del Sur-Sureste le abrimos también las puertas para poder escuchar sus comentarios, y que usted nos alerte, nos oriente y nos indique cuál es la ruta para salvar la riqueza en biodiversidad y en recursos naturales que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias en nombre del Senado de la República por habernos hecho el honor de estar en estos diálogos por un México social. Muchas gracias, senador. Si me permite nada más un momento, creo que mencioné cuando estaba ya usted aquí que justamente el corredor biológico mesoamericano está en Oaxaca. Así es. Estamos trabajando con muchas comunidades ahí en esta cuestión de las cadenas productivas, justamente. Estamos interactuando mucho con el Estado para que se haya hecho el estudio de la biodiversidad del Estado de Oaxaca, se ponga al día. 2, que se haga una estrategia de uso de la diversidad biológica de Oaxaca en el que participa el gobierno del Estado, y que además tenemos ya a 23 estados de la República metidos en hacer sus estudios de Estado, varios ya lo han hecho, hacer sus estrategias, como 12 o 13 ya las tienen, y a que establezcan sus propias comisiones estatales de biodiversidad, y hay 2. Ya hay 2. Porque esto no es algo que se puede hacer desde el centro, vamos a llamarlo, desde un lugar, es algo que tiene que expandirse a todas las entidades de la República. Y yo encantado de charlar con ustedes cuantas veces quieran. Pues muchísimas gracias. Está la invitación reiterada, y le aseguro que vamos a pedir que el canal del Congreso también nos acompañe en Oaxaca para escuchar sus reflexiones. Muchísimas gracias. Gracias a usted.
Les agradecemos mucho su participación esta mañana. Le agradecemos al doctor José Sarucán Kermes el habernos acompañado, también al senador Benjamín Robles Montoya, a las personas que asistieron aquí a esta sala al Senado de la República y por supuesto a ustedes que nos siguieron a través de la pantalla del canal del Congreso. Muchas gracias y hasta la próxima. Tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia de José Sarucán, investigador e integrante del Colegio Nacional, quien habló sobre gobernanza, cohesión social y desarrollo sustentable, lo cual, hay que destacar, forma parte del desarrollo del eje temático sobre territorio incluyente, cohesión social y desarrollo sustentable de los diálogos públicos por un México social. Diálogos que hay que recordar iniciaron el pasado 24 de noviembre y que se les dará continuidad el día de hoy, 26 de noviembre. Cabe señalar que lo planteado en esta mesa de diálogo, tanto las conferencias como los diálogos con especialistas y legisladores, busca abordar la problemática social desde un enfoque plural, un enfoque amplio, para encontrar líneas de acción legislativa, lo cual representa una herramienta de trabajo para las legisladoras y los legisladores que conforman el Senado de la República. Le agradezco que nos haya acompañado, lo invito a que continúe en la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Por lo pronto, yo me despido. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.